este es un tema que a mí, cuando yo lo terminé de investigar, me dejó frío, me dejó helado. Si algo le sucede a ustedes parecido, no se preocupen, que es una reacción normal. Eh, Se llama Casi Salvos y trata, no voy a repetir lo de ayer, aunque sé que algunos se están conectando hoy, nuevos, pero sí voy a hacer la referencia a lo que mencionamos ayer. Estamos tratando sobre la salvación, donde el Señor declaró que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, utilizamos, utilizamos la tablita esta cronológica bien sencilla. Esto no ha sido diseñada para los eruditos de los seminarios, sino para personas que no tienen mayor conocimiento, el creyente que llega, el miembro de la iglesia, etcétera. Y entonces, usted encuentra aquí que hay dos ensayos que hizo el Señor para demostrarle a su universo que las cosas como Lucifer las aseveraba no funcionan, que las cosas funcionan cuando siguen la ruta de Dios, el camino de Dios, los métodos de Dios, los principios de Dios, ahí funciona. Pero no, entonces, para convencer al universo, ok, vamos a darle 2000 años en la primera experiencia, la comunicación de Dios fue oral, no funcionó, hubo que arreglarlo con un diluvio. Viene el segundo ensayo, 2000 a los siguientes 2000 años, de los cuales el judaísmo tuvo 1500 años de oportunidad. Ahí a la comunicación oral se añade la escrita y no había entonces excepción. Dice, no, fue que entendí mal, pero ahora ya puede leerlo, puede repasarlo, puede analizarlo. No funcionó. Y entonces nos entramos al último ensayo, el tercer ensayo, que son los 2000 años que ya llevamos, y se prueba, el Señor prueba con un nuevo modelo, la eclesía. Más adelante podemos hablar un poquito más de esto en otra oportunidad. Pero en la eclesía es un nuevo modelo, completamente diferente del modelo de Israel, porque Israel era una nueva nación, pero también una nueva religión. Y, ese modelo pues no funcionó y eso es lo que el Señor necesita demostrar. Las cosas no funcionan sino de una sola manera y es la manera de Dios. Entonces aquí está el texto, Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. El pueblo de Israel no podía perder este concepto de que era un pueblo especial. Y Dios le dio algunas herramientas que no tenían otras naciones. Entonces, el propósito de Dios cuando se establece una organización, una institución, una compañía, una fábrica, hay que definir el propósito. ¿Con qué propósito se establece esto? Entonces, se establece una editorial con un propósito específico. Pues a Israel también se le dio una declaración de propósito. A dicho pueblo, Dios le había otorgado grandes privilegios porque debían revelar los principios de su reino. El pueblo de Israel tenía que representar el carácter de Dios. Y el propósito de Dios era que a través de esa demostración práctica, los principios llevados a la práctica, los valores del reino de Dios llevados a la práctica, le dirían a la gente de las otras naciones, oiga, parece que estos vinieron de otro planeta. Y entonces se generaría la curiosidad. Y la curiosidad conduce a preguntas. Y las preguntas conduce a la búsqueda de respuestas. Y entonces ese era el método
centrípeto que el Señor diseñó para Israel. En el método en Israel no era ir y predicar el evangelio. El método en Israel era centrípeto, es decir, tenían que venir de afuera hacia el centro, hacia adentro. Y allí simplemente Israel estaba listo para dar la respuesta. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los problemas de Israel? Necesitamos conocer los problemas de Israel y gracias a la ayuda del espíritu de profecía, nosotros tenemos esa información que otras iglesias no lo tienen. Primer problema, se olvidaron de Dios. Dios ya no era su Dios. Ahora es muy diferente hablar de la retórica de Dios, como alguien le explicaba a unos alumnos, no, es que para que presentes un sermón cristocéntrico, usted lo que tiene que decir la palabra Cristo muchas veces durante el sermón. ¿Y qué manera de explicar las cosas? Eso no funciona así. Y también lo mismo en Dios. El hecho de que en una iglesia se mencione Dios y se mencione Dios y se mencione Dios, pero si no se tenga la vivencia, no se tenga la experiencia de relación con Dios, entonces Dios no es Dios. Dios no es Dios. Y ellos se olvidaron y perdieron de vista su privilegio como representantes suyos. Ayer alcanzamos a mencionar algo. Si yo soy un representante de Dios, yo no puedo andar sino de la manera como Dios quiere. Tengo que guiarme por los principios y valores. Yo no me puedo vestir de cualquier manera porque estoy representando entonces incorrectamente a Dios. Segundo problema, los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los líderes espirituales. Los sacerdotes no fueron fieles instructores del pueblo. ¿Por qué Elena G. White dice esto? Porque recuerden, hermanos, en Israel no había un rollo de los escritos sagrados en cada familia, como el privilegio que tenemos hoy. En Israel no. Había un rollo que estaba en el santuario y los que lo podían leer y consultar y estudiar y luego transmitir eran los sacerdotes. Tercer problema, los sacerdotes, en vez de promover la benevolencia sistemática, lo que hacían es que diseñaron un sistema para robar sistemáticamente. Y en cuarto lugar, el espíritu de profecía es concreto. La ruina de Israel se debió a los dirigentes religiosos. Entonces, viene la transferencia. Viene la transferencia. Este tema es sumamente importante. Los hijos de Israel no cumplieron el propósito de Dios. Recuerde, declaración de propósito es lo mismo que decir declaración de misión. Usted puede entrar al diccionario de la Real Academia Española y ahí le explican las 7, 8 acepciones de la palabra misión. Pero una de esas es que misión es equivalente a propósito. La declaración de misión es una declaración de propósito y dice Israel, los hijos de Israel no cumplieron el propósito de Dios. Es que en toda organización, usted va a organizar un programa, usted va a organizar un grupo de acción, en todo hay que definir el propósito. Siempre se empieza por el propósito. Por lo tanto, en la transferencia del reino de Dios, se tenía que transferir, en primer lugar, era el propósito. La eclesía se establecía para que llevara efecto, para que cumpliera el propósito original. Y aquí está el punto número 2, la referencia bíblica. El reino de Dios será quitado de vosotros. Está en futuro porque se registró las palabras que el Señor dijo, será, estaba en el futuro. Pero en realidad el mismo Señor ya había puesto la base y organizó un núcleo que lo llamó apóstoles, apóstoles. Eso significa que el sacerdocio levítico no fue transferido a la eclesía y los nuevos encargados serían los apóstoles.
Y cuando la obra creció y se extendió a través de todos los países alrededor de la cuenca del Mediterráneo, fue necesario nombrar un dirigente local. El dirigente local se denominó presbítero o presbútero, como aparece en el griego. El presbítero no era un sacerdote. El cristianismo no tenía sacerdocio. Ese es un invento y una contaminación que vino posteriormente. Pero el presbítero era la persona de mayor edad, de mayor influencia, de mayor conocimiento, de mayor sabiduría. Era el líder reconocido. El problema en este estudio y análisis, y, y yo quisiera tener todos los talentos del mundo para poder animarles a los que están hoy en las posiciones de liderazgo, que justamente nos concentremos en estos puntos importantes diseñados por Dios y que están en el plan de Dios. Porque Elena de White hace esta declaración, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 247, a la mitad de la página, que quiere decir punto 5, mitad de la página. El pecado del mundo de hoy es el mismo que acarreó la destrucción de Israel. Entonces, hermanos, saquen ustedes la conclusión. Si Israel tenía esos problemas, y su destino final fue la destrucción de Israel, entonces ahora se arma la eclesía. Y si la eclesía tiene el mismo problema, ¿usted cree que va a haber una preferencia, una consideración preferencial? Mire, cuando usted tenga la oportunidad de visitar la ciudad santa de Jerusalén, hoy en día, porque es un privilegio que cada ministro, cada dirigente debe de aspirar algún día, usted va a encontrar que en los mercados hay mercados y negocios árabes y hay mercados y negocios judíos. El mercado árabe funciona de manera diferente que el mercado judío. El mercado judío es un mercado de precios fijos. El mercado árabe es un mercado donde se negocia el precio. Así que algunos le aconsejan, mire, cuando usted vaya a comprar algo y ellos le piden una cantidad, ofrézcale la mitad, porque está basado en el regateo. A ver cuánto más puede conseguir el vendedor y cuánto menos puede ofrecer el comprador. Es el regateo. Pero en realidad, en el plan de Dios, no funciona el sistema árabe del regateo. Es el de los precios fijos. Esto es así. ¿Lo tomas o los dejas? A veces nosotros damos la ilustración de que el Señor tiene dos caminos. No, no hay dos caminos para el reino de Dios. Hay un solo camino. La oferta es una sola. Mira, te ofrezco la vida eterna. ¿La tomas o la dejas? Siempre es así. Cuando el Señor le inspira a Moisés sobre lo que en realidad significó el pecado de Eva. El pecado de Eva, nosotros decimos que es la desobediencia. Bueno, eso hay que analizarlo y en realidad el pecado de Eva fue mucho más profundo de eso y se generó mucho antes que eso. El pecado de Eva no consistió en la acción, sino en la decisión previa que había tomado, por medio de la cual ella tuvo que tomar la decisión. Y la decisión fue qué hacer con Dios. Por un lado tenía una imagen de Dios, un concepto de Dios, pero ahora aparece aquí Lucifer engañando con un concepto diferente de Dios donde le mancha el carácter
Es el Dios que conocen ustedes no es así. Y Él se está tomando privilegios que ustedes ni siquiera los conocen. Entonces, no estaba jugando limpio, según el Lucifer. Según Lucifer, Dios no estaba jugando limpio. Tenía cartas escondidas debajo de la mesa. Entonces, cuando Eva llega a este mundo, tiene que tomar la mayor decisión que tiene que tomar todo ser humano y todo hijo de Dios. Y es decidir qué hacer con Dios. Lo continúo aceptándolo como mi Dios, continúo confiando como mi Dios, o ante esta nueva descripción empiezo a dudar y pensar que las cosas no son así. Esa es la decisión grande. Cuando Eva tuvo que tomar esa decisión, lamentablemente decidió de parte del enemigo de Dios. Entonces Dios fue sacado de ese pedestal. Dios ya no era el Dios. Así que lo que Dios quería, lo que Dios decía, lo que Dios indicaba, no tiene importancia. Ese es el fruto de la rebeldía. Para los padres que tienen el privilegio de tener un hijo rebelde en su casa, lo van a entender fácilmente, porque igual pasa con los hijos rebeldes. Lo que diga el padre, lo que quiere el padre, lo que piensa el padre, lo que aconseja el padre, no me importa. Y esa es la situación con Dios. Si Dios no está donde debe estar, entonces lo que diga Dios, lo que quiera Dios, lo que indique Dios, no tiene importancia. Y cuando Emma tomó la decisión, Dios perdió su lugar de preferencia, de soberanía, de supremacía, su crédito como el creador, sus privilegios como el sustentador de la vida. Perdió todo. Y ahora, ¿quién ocupa entonces el lugar de Dios cuando Dios no es Dios? Tiene que ocupar lo otro. Y en Lucifer lo ocupó él mismo. Y se generó entonces lo que entendemos hoy como egoísmo. El egoísmo es la centralidad de todo hacia mí. Yo soy el centro, el ego. El ego es una palabra que significa, se refiere a sí mismo. El egoísmo es una concentración en sí mismo. Y cuando el egoísmo se concentra en sí mismo, automáticamente lo que florece es el orgullo y la suficiencia propia. Y esto entonces es lo que genera las discrepancias, esto es lo que hace perder la paciencia, esto es lo que ha generado 12 hecatombes mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que es un cuadro horrible porque lo hicieron en los países, generaron los países que eran cristianos. La Primera Guerra Mundial no se generó en la India con el hinduismo, no se generó en Tailandia con el budismo, no se generó en Arabia, se generó en los países cristianos. Qué vergüenza. El reino de los cielos será quitado de vosotros, será dado. Ahora, hermanos, yo siento que, no, que ha sido un privilegio darme la oportunidad de compartir esto, hermano, porque yo ahorita, después de estudiar esto, yo tengo 15 proyectos de investigación que están en la página web. Y algunos de ellos son interesantísimos, como la verdad sobre el catolicismo, que trata de ver cómo las mentiras se han acumulado una tras de otra para decir cosas que no son ciertas. Eso de que Pedro fue el primer papa, no existía ni siquiera la Iglesia Católica en el primer siglo de la era cristiana. No existía en el papado porque la iglesia no tenía sacerdocio. Así que una cantidad de cosas. Y la única manera, como sabemos, pues es, empecé esta serie que se llama La verdad sobre el catolicismo.
Hay otras series sobre diferentes temas. Hay la verdad sobre los diezmos, por ejemplo. En esta situación, yo terminé esta investigación, porque como jubilado yo estoy ahorita dedicado a la investigación bíblica. Yo terminé estas investigaciones con el mismo sentido de urgencia que mi hermanito Rincón allá en el anciano en la iglesia de Armero. Yo estuve colportando allá, lo conozco las familias, o conocía porque ya algunas de ellas no existen, no viven. El hermano Rincón fue en su moto, casa por casa, tocando a los hermanos. Hermano, hay una amenaza. Por favor, salgan y busquen un refugio en las partes altas. Algunas familias lo escucharon y buscaron el refugio, se salvaron. Las que no lo escucharon porque pensaban que era alarmismo, que a veces un razonamiento no tan aceptable. No, es que el Señor nos protege, el Señor nos protege. Hombre, el Señor nos ha dado la sabiduría y la inteligencia. No vamos a exponernos al peligro si la inteligencia nos dice que, por la lógica, que es mejor evitarlo. Así que una familia muy querida para mí, muy cerca, una de las más influyentes en la iglesia, decidió quedarse en su casa. Hoy están allá, debajo de toneladas de la avalancha. Este mensaje, casi salvos, está descubriendo la situación real de la Odisea. Y ahora yo tengo un sentido de urgencia. ¿Cómo lograr convencer siquiera un anciano, que se atreva a poner en práctica el plan de Dios, el modelo de Dios, eh, las recomendaciones de Dios? Uno solo, o un pastor, un ministro, o un dirigente, un dirigente. Esa es la oportunidad. Y aquí viene la cita que me dejó a mí frío, congelado. Es esta cita del Espíritu de Profecía que está en la página 92 del mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Para que los que tengan otras ediciones, es el capítulo 24. Capítulo 24. La página a veces puede variar un poquitico porque hay unas nuevas ediciones con letras más grandes, etc. En fin. Elena de White dice, casi cristianos, aunque todavía no totalmente cristianos, parecen estar cerca del reino de Dios, pero no pueden entrar. Entonces, ¿cuál es el problema de ser casi cristianos, de estar casi salvos? Es que estamos cerca, pero estamos lejos. Es como esa declaración que hace el Apocalipsis, ¿no? Que es y no es y no es. Estamos cerca, pero no se puede entrar. Hay un mensaje que debe incluirse al evangelio completo, porque los evangélicos y protestantes están predicando y proclamando un evangelio incompleto y por eso la gente no sabe la realidad. Y nosotros que heredamos de las iglesias protestantes muchas de las cosas, y por supuesto el Señor nos ha favorecido con enriquecernos a través del espíritu de profecía, nosotros olvidamos incluir algunas advertencias alarmantes que Dios ha dado. Entonces, no pueden entrar, y ahí está la explicación a la parábola del hombre que se coló a la fiesta, pero no tenía el vestido de boda. Y entonces el Señor, en una enseñanza de contraste, porque las parábolas se aplican ya sea por comparación o por contraste o por las dos cosas. Y esta es una parábola donde se aplica justamente el contraste. El contraste es que si se puede ser audaz, si se puede ser una persona que
burle el chequeo, que burle la seguridad, eso puede ocurrir entre los seres humanos, pero no en el reino de Dios. Nadie se le cuela a Dios. Entonces, sencillamente, lo que la parábola indica es, si estás por algún error adentro, sin el vestido, entonces te sacan, te sacan. En síntesis, no puede estar, no puede estar. Y hace esta declaración que fue la que yo les mencioné, que me heló los huesos. Dice, casi, pero no totalmente salvos. Significa estar no casi, sino totalmente perdidos. Casi. ¿Usted ve el peligro del casi? Casi, pero no totalmente salvo, significa estar no casi. No es que estás 50-50 o miti-miti. No es que estás 50% salvo, 50% como casi perdido. No. El que está casi salvo está totalmente perdido. Y cuando yo hice una radiografía, hermanos, ay, yo me encontré fuera del reino. Les confieso aquí. A mí me hubiera, mire, ¿qué hubiera sucedido si yo espero y entonces ya se terminó todo? Llego al juicio final y entonces viene el ángel acompañándome. Pastor Niño, siga, por favor. Y yo derechito me voy para el grupo número 1, los que van a recibir la vida eterna. Y dice, no, un momentito, el 2, por favor. Imposible. Pero a mí, yo que tuve un ministerio de medio siglo, yo que prediqué, yo que hice esto, que tal. Así, la hoja que el pastor, el doctor Caicedo, muy amablemente presentó ayer. Le agradezco, pero no soy digno, pues, de todo eso. Pero en el tiempo de la realización del juicio final, ya las cosas están decididas. No hay nada para aclarar, no hay nada para investigar, no hay nada para reconsiderar. O lo eres o no lo eres, o estás o no estás. Ese es el problema de Dios. Ese es uno de los problemas más delicados con Dios. Dios no nos deja en término medio, o eres o no eres, o estás o no estás. Así que casi salvos, no, me ubica en totalmente perdido. Y esa es la súplica, hermanos. Yo respeto y admiro a los pioneros, nuestros pioneros, gente sincera, gente de buen corazón, gente abnegada, gente sacrificada. Los que ellos hicieron cuando organizaron la primera, la Review and Herald, que compraron la primera imprenta, fue realmente un proyecto de sacrificio, de sacrificio. La organización de las instituciones de salud, eso es una maravilla. El sistema de educación completamente Se nuevo. le fue el sonido, pastor. ¿Cómo dice? ¿Ahora sí? No, está bien. Ok. Podemos seguir, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces, los pioneros hicieron muchas cosas, pero hermanos, los pioneros actuaron también dentro del conocimiento de lo que ya habían recibido. Cuando ellos establecieron el sistema financiero, los pioneros adventistas lo basaron en ofrendas únicamente. Los primeros casi 20 años de la historia de la iglesia adventista, el sistema financiero no estaba basado en diezmos y ofrendas.
Estaba basado únicamente en ofrenda, porque era el sistema de las iglesias protestantes. Era el sistema que se utilizaba en sus diferentes iglesias, llámese presbiteriana, llámese metodista, llámese conexión cristiana, llámese bautista. Era lo que ellos sabían. Y cuando en 1859 la iglesia de Battle Creek se aventura a establecer el plan financiero, fue basado en una ofrenda sistemática. El evangelio que ellos recibieron, nuestros pioneros, fue un evangelio incompleto. Incompleto porque es que solamente el mundo evangélico y el mundo protestante basa de que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, equivocación. Y que por ser el Antiguo Pacto tiene que ver solo con los judíos, incorrecto. Y que por lo tanto, como tiene que ver con los judíos, con el cristiano no. Y entonces colocan a Dios en una plataforma donde dice, oh, Dios fue muy exigente con los judíos, con el mundo del Antiguo Testamento, pero Dios, no, aquí a nosotros la ha puesto facilita. Incorrecto. Dios no puede hacer eso. Dios no puede poner las cosas bien complicadas en el Antiguo Testamento y luego las viene a poner bien facilitas en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que se escucha a veces en los púlpitos de las diferentes iglesias cristianas y evangélicas y algunas de nosotros también, donde piensan que con el sacrificio de Cristo se abrieron las puertas y ya lo único que usted tiene que hacer es decir una declaración, así sea falsa, de que Dios es su Dios, de que usted acepta al Hijo de Dios, al Mesías, a Jesús como su Salvador. Y si no tiene que decirlo, levante la mano nomás y ya quedó todo listo. No funciona de esa manera. No hay descuentos, no hay regateos. Las cosas fueron de una manera para el Antiguo Testamento y son de la misma manera relacionadas con los principios y valores de Dios. Principios y valores es lo que determina en el carácter la capacidad de tomar decisiones. Los principios y valores que ahora tenemos, tal vez lo hemos logrado de muchas fuentes, en la escuela, en la universidad, en nuestros padres, abuelos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo. Está bien, pero está mal en el sentido que esos valores no pueden quedar permanentemente así en nuestra vida. Esos valores tienen que ser modificados al modelo del cielo, de tal manera que el carácter se vaya transformando. Mire lo que dice, hermano. Con esto yo creo que vamos a cerrar. Hasta aquí hoy, continuamos mañana. En Levíticos 11, 44 y 45 está lo que se puede describir como la declaración de propósito, la declaración de misión para Israel. El versículo 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Sabe cuántas veces enfatiza la palabra santo? 3 veces. En Dios estaba eso claro. El carácter atropellado por el egoísmo, el orgullo y la suficiencia propia no puede entrar al reino de los cielos en eso, en esa forma. Tiene que ser transformado y tiene que ser transformado antes. Y entonces el versículo 45 dice, otra vez, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Otra vez lo repite, lo enfatiza. Nosotros en nuestra evangelización, que se parece más a proselitismo religioso, no hemos incluido ese camino, el camino de la santidad.
el camino de la santidad, que probablemente ya podemos entrar mañana. Y este tema, hermanos, tiene una característica para que no se pongan nerviosos. Esto lo deja a uno por fuera del reino de Dios, como me dejó a mí. Y luego le indica cómo regresar al camino para poder entrar al reino de Dios. Así que esperamos de aquí a la terminación de esta serie el viernes que podamos completar eso. Que el Señor me los bendiga, me los ayude y que ojalá usted pueda también inquietarse acerca de las cosas que Dios ha indicado y que no pueden ser pasadas por alto. Muchas gracias, Pastor Niño, por este tema tan interesante e importante. Para quienes están interesados en el seminario, vamos a distribuirlo por esta misma plataforma el día jueves para que ustedes puedan tomar el seminario de allí. Seguimos con la oración, Kenneth, por favor. Sí, nos va a estar ayudando en estos momentos el hermano Eber Kudris por la oración. En las oraciones ya las voy a proyectar. No olviden que pueden estar poniendo sus peticiones en el chat. Nosotros las estaremos anotando para estar orando por ellas. Hermano Eber, si está por ahí, nos deja saber. Sí, señor, buenos días. Buenos días. Listo, hermano Eber. Aquí está la lista por lo que estamos orando hoy. La emisora Hop Radio, Colegio Villavicencio, el pastor Álvaro Niño, por Oscar David y Juan Esteban Velázquez M. del distrito Yumbo, por un reavivamiento y reforma espiritual en nuestra vida, por la salud de Edgar Portilla y los últimos que fueron anotados, que son por la hermana Garavito y Mercedes. Perfecto, vamos entonces a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias por un nuevo día que nos regalas. También, Señor, gracias por el mensaje que fue dado por el pastor. Queremos en este momento, Señor, pedir tu unción, tu sabiduría para poder interiorizar lo que el pastor nos está tratando esta semana. En estos momentos, Señor, también queremos colocar en tus manos la emisora Hop Radio para que la obra se pueda seguir desarrollando por medio de ella y que pueda cumplir el objetivo por el que fue creada. También te queremos pedir por el Colegio de Villavicencio, Señor, para que el colegio pueda seguir creciendo, pueda seguir funcionando y predicando tu palabra por medio de él. Pedimos especialmente también por el pastor Álvaro Niño, Señor, por su ministerio, por su familia, para que tú, Señor, lo puedas seguir bendiciendo, lo puedas seguir prosperando en sus caminos, por el señor Oscar David y Juan Esteban Velázquez por su salud, para que tú, Señor, puedas proveer sanidad en sus vidas, por el distrito de Yumbo, Señor, para que tú puedas seguirlo prosperando, puedas seguir permitiendo el crecimiento de tu obra, Señor, en este distrito. También pedimos, Padre, por un reavivamiento de reforma espiritual en nuestra vida, en toda tu iglesia, para que tu Espíritu Santo llegue a nosotros y podamos seguir predicando tu palabra y puedas regresar pronto, Señor. También pedimos por la salud del hermano Edgar Portilla, para que tu, Señor, puedas proveerle salud. Y pedimos también, Señor, por la señora Nelly Garavito y la hermana Mercedes. Tú conoces, Señor, su necesidad, si es salud, si es trabajo. Tú sabes, Señor, qué es lo que ellas desean en su corazón. Queremos colocarlas en tus manos para que tú puedas bendecirlas. Pedimos, Padre, tu compañía para el resto de este día y en todas nuestras labores. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz día para todos. Los esperamos mañana en el mismo enlace a la misma hora y bendiciones en este día.